antes de lo que conocemos como la Semana Santa o la Semana Mayor, se denomina como un tiempo de Cuaresma. Religiosamente, tradicionalmente, es un tiempo de preparación. Pero después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección, hay otro tiempo de 40 días llamados los tiempos pascuales. O sea que nosotros hoy estamos celebrando tiempos pascuales. Las personas que tradicionalmente participaron de actos religiosos, incluyendo nosotros como cristianos, quizá ya olvidaron lo que sucedió, lo que pues llevaba consigo el tiempo de la Semana Santa, que se cerró el día domingo con pues la resurrección de Cristo, como la Biblia nos enseña. Pero después de la resurrección de Cristo también sucedieron otros acontecimientos muy importantes en la vida de nuestro Señor Jesucristo, en la vida de los discípulos, y que han trascendido hasta el día de hoy, hasta hoy han trascendido, son de vital importancia. Recuerde, el miércoles pasado hablábamos acerca de estas celebraciones o estas festividades que fueron efectivas a partir del año 1540. ¿Cuántos se acuerdan de esa fecha que mencionamos? Porque para el año 1524, el siglo XV, con la llegada de los españoles, lo más cercano, lo más parecido al evangelio que hoy usted y yo conocemos, creemos y practicamos, era pues la religión católica. Eso era lo más parecido. Hasta 1880, otros lo sitúan en el 90, 92, que misioneros de el norte de América, específicamente de Estados Unidos, vinieron a la región centroamericana con la conocida Misión Centroamericana y comenzaron a enseñar el evangelio que hoy usted y yo conocemos y a establecer congregaciones o iglesias como nosotros conocemos. O sea que durante casi 400 años o casi 4 siglos se practicó lo que recién se celebró, que es bíblico en un buen porcentaje, la Semana Santa. Ahí ellos instituyeron, por ejemplo, festividades mencionamos como la Navidad. La Navidad no se conocía aquí. Los mayas, los pipiles, los lencas, que eran los que habitaron toda esta región, al menos de nuestro país, ellos tenían otro tipo de prácticas ajenas a lo bíblico. Ellos adoraban al sol, la luna, la lluvia, la tierra, el maíz. Y mencionamos que en base a Romanos capítulo 1 del versículo 20 en adelante, fue una práctica muy ancestral que el ser humano por voluntad y decisión propia decidió cambiar la verdad de Dios por lo que el ser humano pretendió tener como práctica espiritual. Entonces, en este tiempo pascual, que son los 40 días, a partir del domingo hacia acá, si queremos verlo de esa manera, acontecieron, le dije, o sucedieron muchos hechos que en la vida de nuestro Señor Jesucristo fueron de vital importancia. Porque la resurrección, según lo vimos el día domingo, y recordaremos algunos, entre otras muchas cosas, es el fiel cumplimiento de sus promesas, las promesas que Él hizo, la resurrección. Él mismo dijo: tengo que morir, pero voy a resucitar. Este templo puede ser destruido y en 3 días pues yo lo vuelvo a construir. La resurrección es una evidencia de su poder infinito, del poder inagotable de Dios. Tanto que la materia prima de Dios es su poder.
Él dijo, haya y hubo. Dijo, produzca y se produjo. Contrario a nosotros, que necesitamos de todo lo creado para poder recrear o hacer algunas cosas. La resurrección de Cristo cambió el rumbo de nuestra eternidad. Porque todos nosotros, sin excepción de uno, todos, dice la Escritura que estamos condenados, lejos, distantes, enemistados. Pero Cristo vino a reconciliarnos con el Padre. Él vino a reconciliarnos. La resurrección de Cristo, dijimos el domingo pasado, da paso a que usted y hoy tenemos seguridad y esperanza de que porque Él resucitó, Él volverá. Me voy a imaginar que dijeron amén. Okay. Ahora ustedes, ya les vi que así le han agarrado ahora ustedes. Entonces, después de la resurrección, donde inician estos días llamados días pascuales, hay eventos, hermano, en donde nosotros también podemos sacar una enseñanza, asirnos de ellos para afirmar nuestra fe. Y uno de ellos es que Él se dejó ver. Él se dejó ver. Habían grupos religiosos ya en ese entonces que creían en la reencarnación, cosa que no existe, hermano. O sea que aquel dicho que usted dice, yo en mi otra vida quizás fui una mosca, porque algunos así dicen, quizás fui una mosca. Mire, yo en mi otra vida quizás fui tal cosa. Hermano, eso no existe. Eso no existe. Pero habían otros grupos como los saduceos, de los cuales ya hemos hablado aquí. Esos no creían en la resurrección, ni siquiera en la resurrección, ni siquiera en eso. Entonces Cristo, por medio de su sacrificio cruento y su resurrección, hermano, vino a dejar muy en evidencia o muy claro acerca de su poder. Y quiero que conmigo esta noche busque el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo número 3. Ahí quédese sentadito, pero con reverencia a esta porción de la palabra. Hoy quédese sentadito. Hechos capítulo 1, versículo número 3. Vamos a leer esta escritura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. ¿Lo tenemos? Hechos capítulo 1, versículo 3 dice así: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca de el reino de Dios. Esta es palabra de Dios. Bien. Jesús se dejó ver. Porque existen teorías hasta el día de hoy de que Jesús no resucitó, que los discípulos en una de esas noches llegaron y se robaron el cuerpo de Jesús y lo depositaron en otro lugar. Otra teoría es que Él solamente sufrió un desmayo y que pasado aquel tiempo volvió en sí, removió la piedra y pues continuó su vida normal. La Biblia también habla, por supuesto, de que hubo ahí cierta condición de un pago para que la guardia y los testigos y los discípulos y las personas informaran acerca de que Él había resucitado cuando no había resucitado. Pero Dios, que es infinitamente perfecto, porque Él es infinitamente perfecto, se presentó no solo a uno, sino a muchos testigos, a más de 500 personas que
la historicidad misma de la Escritura da fe de que existieron, de que fue así. Una de ellas, o una de las personas a las cuales Jesús resucitado se apareció, fue a una mujer llamada María Magdalena, la cual dice la Escritura allá en el Evangelio de Lucas que había sido liberada de cierta cantidad de demonios. O sea que esta mujer andaba bien cargada, hermano. No sabemos cuál era su condición, pero los datos que arroja la Biblia es que una persona endemoniada, hermano, tenía un comportamiento pues muy inusual. Sus cambios drásticos, su fuerza, sus maldicencias, un comportamiento muy diferente a una persona normal. Y no solo eso, María Magdalena, dice la Escritura allá en el Evangelio de Juan, que estuvo presente en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Ahí estuvo, al pie de la cruz, junto con María, la madre de Jesús. Veamos lo que dice entonces el Evangelio de Juan, capítulo 20. Retrocedamos un poquito ahí, cerca al Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 14 al 16. Mire lo que dice. ¿Lo tiene? Lo tenemos, hermanos. Vale. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. El domingo también mencionamos que la Biblia no se enfoca en la parte física de nuestro Señor Jesucristo, aunque nos deja ver ciertos rasgos de cómo era Él. Dice que tenía barba. Dice que era de una condición física un tanto, pues, no obesa como algunos de nosotros. Ve al que tiene a la par, ve al que tiene enfrente. Porque el Salmo capítulo 22 dice que se le podían contar los huesos. Que caminaba, que se cansaba, que dormía como duerme una persona normal, que experimentaba sed. Y hablábamos de eso hace unos instantes con los pastores allá arriba, en la clínica, en el camerino, en la oficina, ahí es todo, hay bodega. Acerca de que si Jesús tenía cabello corto o cabello largo. Según el canal 6 tenía cabello largo. Según canal 6. Había un voto de nazareato al cual la persona que era escogida para ese ministerio, para esa función, le era prohibido cortarse el cabello. Pero Jesús no era nazareno. Por supuesto que parte de su vida fue en la región de Nazaret, pero él no era bajo esa condición ni presentado a esa condición. Lo hablamos hace unos instantes. Entonces la Biblia no arroja si tenía cabello corto, cabello largo, si era blanco, si era moreno, ojos azules, ojos... La Biblia no arroja eso, hermano. Porque eso no era lo preponderante o lo predominante. Pero sí nos enseña, según vimos el día domingo, que Jesús se preparaba espiritualmente para afrontar lo que venía, por supuesto que no era nada sencillo. Pero según el relato que estamos leyendo, dice la Escritura que esta mujer llamada María no le había reconocido, porque él parecía un judío como los demás hombres de aquella región, normal. Sin en cambio Dios dice que quiso revelarse a ella, una mujer que había sido una mujer pues en una condición, le dije, pues muy complicada, hermano, pero que su fe
la hizo llegar hasta el final. Porque los creyentes, nosotros, no caminamos por vista, sino que caminamos por fe. Nunca lo hemos visto, pero creemos en Él. Nunca lo hemos visto, pero lo esperamos. Nunca lo hemos visto, pero lo sentimos. Aunque nos preguntemos, ¿y cómo un Dios tan grande, tan perfecto, puede morar dentro de un ser imperfecto como nosotros? Nunca se lo ha preguntado, hermano. Porque el Espíritu Santo mora en nosotros, hermano. Y le dije hace unos instantes, algunas veces lo contristamos con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos. Lo contristamos, hermano. Pero Él no se sale porque su presencia es permanente. No es como en el Antiguo Testamento. Por eso el rey David, en uno de los salmos, creo que en el 51, le dice: Señor, no apartes tu espíritu de mí. Porque la presencia del Espíritu no era como hoy en día permanente, no, venía, se iba, venía, se iba. Y esta mujer, dijimos que su fe la llevó hasta el último momento, tanto que el primer día de la semana fue ella quien llegó a aquel lugar y, creyendo que el cuerpo había sido cambiado o había sido expuesto a otra condición, hizo la pregunta que nosotros hemos leído. Pero Jesús le dice: mujer, otras personas a las cuales Jesús se les apareció, pues sus discípulos mismos, porque estaban ellos ahí encerrados en cierto lugar, dice la Escritura, y en cierta oportunidad se les apareció cuando Tomás no estaba, y en otra oportunidad se les apareció cuando estaba Tomás. Y Tomás, según usted ha leído en este libro precioso que es la Escritura, dice que no, él dijo: voy a creer hasta que no vea la marca de los clavos en sus manos y hasta que no meta yo mi dedo en su costado. Algo así dice, ¿va? ¿O no dice así, hermano? Y dice que le dijo: mira, Tomás, vení, mete tu mano aquí, mete tu dedo, porque me viste y has visto las evidencias, has creído. De lo contrario, no hubieras creído. Porque nosotros los seres humanos, en nuestra parte carnal, somos así. Queremos ver para qué. Sí, los religiosos y algunas personas que le seguían, que andaban en derredor de Jesús, le pedían señales. ¿Y qué más señala que hubo el día de su crucifixión, la hora de su muerte? Hermano, que dice la Escritura que hubo un gran terremoto cual nunca había habido hasta ese momento, y que se abrieron los sepulcros. ¿Se imagina, hermano, los que habían sido ahí depositados en la tierra, ya sea hacia abajo o metidos en algún lugar, salir con vida? Y de repente aquel que había muerto hacía 5 años, 10 años, estaba ahí. Era como para volverse a morir, hermano. O que llegaran a la casa: aquí vengo, ¿y quién sos? Si vos te moriste hace 10 años. Sí, pero he resucitado, he vuelto a la vida. Imagínense el poder de Dios, hermano. El manto divisorio, la cortina divisoria entre el lugar santo y el lugar santísimo del templo, dice que el velo se rasgó. Se rasgó, hermano. O sea, una cosa, hermano, que no era tan fácil solo porque sí se iba a romper así por así. El poder de Dios, hermano. Después de su resurrección, en este tiempo de los días pascuales, enseñó sobre el reino, porque en el versículo
que hemos leído del capítulo 1 del versículo 3, dice que les enseñaba acerca del reino. Porque ellos esperaban a un Mesías libertador, que viniera con espada, que viniera a librarnos de la opresión del imperio romano, que era el imperio en vigencia. Vea lo que dice Lucas capítulo 24 versículo 21. Evangelio de Lucas capítulo 24 versículo 21. Evangelio de Lucas capítulo 24 versículo 21. Ahí cerquita. Dice así: pero nosotros, ¿lo tiene? Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Así lo esperaban a Él, un Mesías libertador, hermano. Y en ese contexto de Hechos capítulo 1 versículo 3, 4, 5 y 6 surge una pregunta de los que estaban ahí alrededor y dice: ¿vas a restaurar el reino, pues, sobre Israel? ¿De cuál reino se estaba hablando, hermano? Recuerde que hizo pactos y uno de ellos fue con la casa de David. ¿Y hacía cuánto tiempo no había un rey sobre la nación de Israel? Sino hasta hacía aproximadamente unos 430 años atrás, que fue el último de los reyes, por parte del reino de Judá, el reino dividido. O sea que ellos pensaban que Dios iba, en el caso de Jesucristo, a darle sucesión a ese reinado físico, terrenal, humano, y no fue así. Aunque en el tiempo futuro esta escritura declara que Cristo sí va a instituir un reino milenial, en donde Él será, hermano, el rey sobre la nación de Israel, y usted y yo acompañaremos a Jesucristo en su reinado. Me voy a imaginar que dijeron amén también. Sí, me voy a imaginar que dijeron amén. Quizás no quieren ustedes estar ahí, ¿verdad? Mucho compromiso. Y van a haber vacaciones. Ay, hermano. Si va a ser ya la eternidad prácticamente, hermano. Porque usted y yo ya venimos con cuerpos glorificados, hermano. Pero bajo una condición en donde vamos a tener la capacidad, hermano, de poder una vez más presenciar, pues, lo que va a haber en ese momento. Y después de ello viene, por supuesto, para nosotros cielos nuevos y tierra nueva. Pero ese es otro punto. Entonces Jesús enseñó sobre el reino y les dice: miren, señores, no les corresponde a ustedes la verdad, pero de que Dios va a instaurar nuevamente su reino, lo va a instaurar. ¿Cuándo? Nosotros no lo sabemos, hermano. Enseñó sobre el reino. ¿Qué más hizo después de su resurrección? Juan capítulo 21. Vea lo que dice Juan, el Evangelio de Juan capítulo 21 versículo 4. Hemos visto que después de su resurrección se apareció a muchos testigos, enseñó sobre el reino, y ahora en Juan capítulo 21 versículo 4 al 14 vamos a ver algo que también Él hizo después de su resurrección. ¿Lo tiene? Evangelio de Juan capítulo 21 versículo del 4 al versículo 14. ¿Lo tiene? Dice así: cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con
la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús le dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos la red, no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Vaya. ¿Qué pasó después de la resurrección? Compartió con sus discípulos. Sí. Porque muchos de ellos, dice la Escritura, que habían vuelto a sus oficios anteriores. Habían perdido la esperanza de que todo lo que él había enseñado y prometido se iba a hacer una realidad. Le invito esta noche para que no perdamos la esperanza, hermano, de que todo lo que él ha prometido por medio y en su palabra, tarde o temprano se va a cumplir. Porque muchos de nosotros andamos creyendo ya que la tierra es plana. Está bueno, ya lo hicieron dudar. Pero fíjese que yo encuentro en la Escritura que él dice que de las 4 esquinas, dice, o sea que es cuadrada. Y después dice que la circunferencia de la tierra él la trazó. O sea que el hombre nunca va ha pretendido, pero nunca va a saber más que Dios. Nunca, hermano, en ningún momento. Nunca, hermano. Nuestro conocimiento es limitado. Nuestra sabiduría es limitada. Pero el punto es que estos habían vuelto atrás. Y esa noche pues estaba ahí en la playa, en las barcas, en la pesca. Y al igual que María Magdalena y otros, pues no le reconocieron al instante, hasta que él se les reveló. Pero compartió con ellos, hermano. Lo mismo que un día, dice la Escritura, él ha prometido en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, que estaremos sentados a la mesa junto con él. Y que él partirá el pan, compartirá el vino. Y usted dirá: tantella. Sí, hermano, yo tantello que sí, hermano. Yo tantello que sí, hermano. Yo creo que sí, hermano. Porque aunque hoy por hoy se escuche aquello de que, mire, desde hace cuánto vienen diciendo los evangélicos, los cristianos, que Cristo volverá, y no ha venido. Y dice el apóstol Pedro que aunque algunos tengan por tardanza el cumplimiento de la promesa de Dios, él será fiel en cumplirle. De que vuelve, hermano. Y esta era la tercera vez que se les había aparecido o se había revelado, pues, a las personas. Era la tercera vez. Después de la resurrección de Cristo, el libro de los Hechos, vaya conmigo al capítulo 1, allá donde comenzamos, nos enseña también algo. Hechos capítulo 1, versículo número 9 al 11. Hechos 1 del 9 al 11. Dice así, ahí cerquita: y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. O sea que después de la resurrección, pasado los 40 días, él ascendió. Él ascendió. Y fue ahí donde entró en vigencia la promesa dada allá en
y en el Evangelio de Juan, capítulo 14, 15, 16, acerca de la promesa del Espíritu Santo. Y un versículo antes, en el versículo 8, les confirma la promesa: y recibiréis poder. Después que yo me vaya, vendrá el Espíritu Santo y Él los va a investir de poder. Todo eso aconteció pasado 40 días. Entonces la pregunta esta noche es, después de haber visto aquello, ¿cuál es la importancia entonces de la resurrección? Son muchas. Afirma que Jesús es el Hijo de Dios. Le voy a leer yo un versículo, porque ya vi que se cansó de buscarlos. Le voy a leer yo un versículo. Mire lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 4. Yo se lo leo. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Vaya. En otras palabras, o en palabras entendibles, el hecho que Él haya resucitado y ascendido a los cielos está afirmando que ese hombre, al cual muchos decían que era Elías, que era Juan el Bautista, que era un profeta cualquiera otro, no era sino lo que declara el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 8: Dios hecho hombre. Esa es la importancia, que se dio testimonio de que Él no era cualquier hombre, era la imagen del Dios invisible, que se hizo visible en la persona de Cristo. ¿Qué más o qué otra implicación acerca de la importancia de la resurrección? Garantiza nuestra salvación. Les voy a leer otro versículo. Créalo por la fe que ahí está en la Biblia. Romanos capítulo 4, versículo 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Bye. O sea que aquí cobra sentido lo que dice el mismo apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15. Si Cristo no hubiese resucitado, vano sería todo lo que hacemos, hermano. Aquí estaríamos perdiendo el tiempo, hermano. Pero no estamos perdiendo el tiempo. Estamos sembrando para el Espíritu. Porque dice la Escritura que el que siembra para la carne cosechará de la carne. Y el que siembra para el Espíritu. Porque yo cuando veo TikTok, mi carne se deleita, hermanos. Ustedes no. Pero también mi espíritu, cuando abro esta Escritura y encuentro las cosas maravillosas que ella tiene para mí, hermano. Y todo tiene su tiempo, hermano. Hay un tiempo para trabajar, un tiempo para descansar, un tiempo para distraerse. Pero también es necesario apartar un tiempo para edificación de nuestras almas, que es lo que estamos haciendo hoy. Entonces la importancia de la resurrección, entre otras cosas, es que garantiza que porque Cristo resucitó, lo hizo para nuestra justificación. O sea que cuando éramos culpables fuimos declarados inocentes, hermano. Cuando Él dijo consumado es, está diciendo, miren, el que cree en mí ya no va a deber nada, porque al creer sus pecados son perdonados. Vale. ¿Qué otra implicación acerca de la importancia de la resurrección? Asegura nuestra resurrección. Se lo voy a leer también. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 20. Mire lo que dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Vale. O sea que los que volvieron a la vida en el momento de su muerte y crucifixión, o crucifixión y muerte, esos volvieron a morir físicamente. Él es la primicia, o es la primicia de la resurrección. Y ya lo hemos explicado aquí en infinidad de veces.
acerca de lo que implica la primera resurrección y lo que implica la segunda resurrección. No sé en cuál de las dos quiere usted resucitar, pero yo en la primera. Porque hay chance de resucitar en la segunda también. Hay chance, hay oportunidad. Aquí nosotros decidimos. Pero Cristo es la primicia, o sea que porque Él resucitó, nosotros hoy tenemos seguridad y esperanza también de que un día vamos a resucitar. Me voy a imaginar que dijeron amén otra vez. Siempre en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 14, encontramos algo también acerca de la importancia de la resurrección. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. La resurrección de Cristo, su ascensión, valida el Evangelio. Esto que creemos, hermano. Este no es cualquier libro, hermano. Hablábamos con los pastores ahí antes de iniciar el culto acerca de que el ser humano siempre ha querido ir o ha pretendido ir un paso adelante de Dios, hermano, jamás. Ha aparecido alguien por ahí que dice, mire, esta versión que hoy los cristianos utilizan, esa versión como que no es muy confiable. Mejor la Biblia de Persia, mencionábamos eso, ¿verdad? ¿La que dijo, pastor? La Biblia de Persia. Lo invito a que lea, hermano. La Biblia de Persia le ganó a la Biblia versión católica. Porque nosotros tenemos 66 libros, esta, ¿verdad? ¿La católica cuánto tiene? 76. 72. Pues la versión de Persia tiene 81 libros. 81. Pero el Espíritu Santo, que es nuestro garante, que dice que Él ha inspirado y ha estado de por medio en la compilación de este canon bíblico, que es perfecto, no creo que se equivoque, hermano. Si Él no quiso aquí que metieran el libro de Tobías, es porque Él no quiso, hermano. Porque este hombre, entre otros, hubo uno que dijo, miren, yo hice mi mejor o mi mayor esfuerzo por escribir las cosas lo mejor posible. Eso solo vale a nosotros, hermano, que apenas escribimos un par de renglones de algo, ¿me entiende? Pero el Espíritu Santo, que es perfecto, hermano, jamás se va a equivocar en esto, hermano, jamás. Entonces la resurrección de Cristo y su ascensión en este tiempo llamado los días pascuales validan el Evangelio, y no solo eso, también nos da una esperanza viva. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Yo se lo leo para que no entre en crisis. Yo se lo leo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo número 3. Miren lo que dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Vaya. O sea que todo lo que aconteció después de la muerte y resurrección de Cristo fueron cosas, hermano, que por supuesto tienen una gran preponderancia en nuestra vida como creyentes, hermano. Lo que hemos visto, al menos parte de lo que hemos visto, porque es muchísimo más. Hay esperanza, hermano, de que hubo un grupo de hombres que lo vieron, hombres y mujeres, que lo vieron ascender. Y la promesa fue, así como le han visto irse o subir, así mismo le veréis venir. Y nosotros eso es lo que esperamos, hermano, que un día Él aparezca en las nubes, y aquellos que hayamos muerto poder ser resucitados, y los que, si por su voluntad y misericordia podamos estar con vida física, ser arrebatados y transformados. Pero la gente no lo cree, y se va a creer. Si el arrebatamiento de la iglesia no existe, dicen muchos, ¿verdad? Pero yo vuelvo y le repito lo que
hemos mencionado en este lugar. Somos hijos de Dios. Nos congregamos bajo una denominación bautista, pero ese ya es un agregado, ¿me entiende? Dentro de la cual creemos, a la luz de la Escritura, una condición dispensacionalista, clásica, moderna, dentro de la cual encontramos eso: que Cristo murió, que Cristo resucitó y que Cristo volverá, y que usted y yo hemos sido salvos de la ira venidera. Porque de eso hemos sido salvos, hermano, de la ira venidera. Aunque hay corrientes, posturas que dicen: mire, la iglesia pasará la gran tribulación. Y yo digo: ay, que las aproveche, porque yo no. Pues sí, porque si ellos quieren, pues yo obligarlos no puedo, ¿me entiende? Otros dicen: mire, la iglesia será arrebatada junto con la segunda venida de Cristo. Es otra postura, hermano. Pero la Biblia no se contradice, hermano, porque todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento apuntaba a lo que había de venir, incluyendo lo que sucedió con Cristo. De la misma manera en la que Él resucitó y de la misma manera en la que Él fue tomado y llevado al cielo, es de la misma forma en la que usted y yo hoy vamos a participar de su gloriosa resurrección y de su ascensión, hermano. Así, tal cual, hermano, tal cual. Pero eso hay que creerlo por la fe, porque a esta carne le cuesta creer. Y usted será sin fe, Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios. Pero por la fe, hombres imperfectos como usted y como yo, ahora son parte de la gran nube de testigos que observan, si podemos decirlo así de manera, lo que sucede con la iglesia del Señor. ¿Y qué sucede? Al menos que en la calle Modelo 273 hay un remanente, hay un grupo de creyentes que esperamos su gloriosa venida. A Él la gloria y a Él la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Vamos a orar. Padre, le damos gracias esta noche por ser un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios que aún pasado aquel tiempo de la resurrección